Durante siglos, tomar un medicamento podía curarte o matarte, no porque estuviera mal hecho, sino porque nadie sabía realmente por qué funcionaba. Aliviar el dolor no era una ciencia, era un acto de intuición. La diferencia entre sanar y empeorar dependía de algo tan frágil como la experiencia de quien preparaba el remedio. Hoy, los medicamentos parecen parte natural de nuestra vida cotidiana. Están en farmacias, hospitales, incluso en nuestros hogares, pero su origen es mucho más antiguo, complejo y durante mucho tiempo profundamente incierto. Porque antes de convertirse en pastillas perfectamente dosificadas, los medicamentos nacieron de plantas, minerales y de un proceso constante de ensayo y error. Las primeras formas de medicina surgieron miles de años atrás. Civilizaciones como la egipcia, la china o la mesopotámica ya utilizaban extractos naturales para tratar enfermedades. Sus registros muestran preparaciones hechas a partir de plantas, minerales e incluso productos de origen animal, combinados en distintas proporciones según el padecimiento. En Egipto, por ejemplo, algunos papiros médicos describían fórmulas con decenas de ingredientes para tratar desde infecciones hasta dolores digestivos. En China, la herbolaria se desarrolló como un sistema complejo que buscaba equilibrar el cuerpo, mientras que en Mesopotamia se mezclaban prácticas médicas con elementos rituales y religiosos. Plantas como el sauce eran empleadas por sus propiedades analgésicas mucho antes de que alguien entendiera el mecanismo detrás de ese efecto. Lo mismo ocurría con otras sustancias naturales. Funcionaban en ciertos casos, pero sin una explicación clara ni una dosificación precisa. No existían ensayos clínicos ni métodos estandarizados. El conocimiento se transmitía por observación y tradición, pasando de generación en generación. Si un remedio parecía funcionar, se repetía. Si fallaba, muchas veces no quedaba el registro claro de por qué. Esto permitía acumular experiencia, pero también implicaba riesgos constantes. La eficacia podía variar dependiendo de la preparación, la cantidad o incluso el contexto en el que se administraba. En ese escenario, la medicina avanzaba, pero lo hacía de forma lenta, incierta y en muchos casos peligrosa. Con el tiempo, ese conocimiento comenzó a organizarse. En la Grecia clásica surgieron algunos de los primeros intentos por entender la enfermedad de forma sistemática, separándola parcialmente de lo religioso. Se empezó a observar el cuerpo, a registrar síntomas y a buscar patrones. Uno de los enfoques más influyentes fue la teoría de los humores, que proponía que la salud dependía del equilibrio entre 4 fluidos del cuerpo: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Bajo esta lógica, los tratamientos buscaban restaurar ese equilibrio mediante dietas, sangrías o preparados naturales. En Roma, este conocimiento se amplió y se difundió a través de médicos que recopilaron y desarrollaron ideas previas. Se escribieron tratados, se sistematizaron prácticas y se intentó dar coherencia a los tratamientos disponibles. También se incorporaron avances en higiene y organización médica, especialmente en contextos como el ejército. Sin embargo, a pesar de estos avances, la medicina seguía profundamente influida por creencias filosóficas. Las explicaciones sobre el funcionamiento del cuerpo no se basaban en experimentación controlada, sino en teorías que parecían lógicas en su momento, pero que no podían comprobarse de forma rigurosa. Esto generaba una paradoja. Por un lado, había un esfuerzo real por entender y ordenar el conocimiento. Por otro, las bases sobre las que se construía seguían siendo limitadas. La medicina avanzaba, pero aún estaba lejos de convertirse en una ciencia como la que conocemos hoy. Durante la Edad Media y el Renacimiento, la alquimia introdujo una nueva forma de pensar: la transformación de las sustancias. Ya no se trataba solo de usar lo que ofrecía la naturaleza, sino de modificarlo mediante procesos como la destilación o la calcinación. Aunque muchas de sus ideas eran incorrectas, la alquimia aportó algo clave: la experimentación. Se comenzaron a repetir procesos, usar instrumentos y observar resultados de forma más sistemática. Este cambio permitió dejar atrás la dependencia exclusiva de los remedios naturales en su estado original y abrió la puerta a la manipulación más precisa de compuestos. Además, empezó a consolidarse una idea fundamental: que el efecto de una sustancia depende de su preparación y su dosis, un principio que más adelante sería central en la farmacología moderna. En el siglo XIX ocurre uno de los avances más importantes: el aislamiento de los principios activos. Por primera vez,
Los científicos lograron separar y concentrar el componente específico responsable del efecto terapéutico de una sustancia. La morfina, aislada del opio a inicios de ese siglo, es uno de los primeros ejemplos claros de este proceso. Este tipo de avances no se limitó a un solo compuesto. Poco a poco, comenzaron a identificarse otras sustancias activas presentes en plantas medicinales, lo que permitió entender mejor por qué ciertos remedios funcionaban y, sobre todo, cómo reproducir sus efectos de manera más precisa. A partir de ese momento, los medicamentos dejaron de ser mezclas imprecisas y comenzaron a convertirse en sustancias definidas, medibles y reproducibles. Esto permitió controlar mejor las dosis, reducir la variabilidad entre tratamientos y avanzar hacia una medicina más predecible. Este cambio marcó el inicio de la farmacología moderna. Los tratamientos podían estandarizarse, mejorar su eficacia y reducir, en cierta medida, la incertidumbre que había caracterizado a la medicina durante siglos. Sin embargo, también surgieron nuevos problemas. Muchas de estas sustancias, al estar purificadas, resultaban más potentes, y con ello aumentaban los riesgos asociados a su uso, como la dependencia o los efectos secundarios más intensos. La capacidad de aislar y concentrar también implicaba que un error en la dosis podía tener consecuencias mucho más graves. De hecho, algunos compuestos que hoy se consideran drogas comenzaron como medicamentos. La heroína fue introducida inicialmente como una alternativa a la morfina, bajo la idea de que sería menos adictiva. La cocaína, por su parte, se utilizó como un anestésico en procedimientos médicos. Estos casos reflejan una constante en la historia de los medicamentos. El conocimiento avanza, pero muchas veces lo hace a partir de prueba y error, y lo que en un momento se considera un avance puede revelar con el tiempo riesgos que antes no eran evidentes. Esto evidencia que la diferencia entre medicamento y sustancia peligrosa no siempre ha sido clara, sino que ha dependido del conocimiento científico y del contexto en el que se utiliza. A lo largo del siglo XX, la industria farmacéutica se consolidó como un actor central. La producción de medicamentos pasó de laboratorios pequeños a estructuras industriales capaces de investigar, desarrollar y distribuir a gran escala. Pero este crecimiento también dejó en evidencia algo importante. Durante mucho tiempo, no existían reglas claras para garantizar que estos productos fueran seguros. Las primeras regulaciones modernas surgieron a inicios del siglo XX, principalmente en Estados Unidos. En 1906 se promulgó una de las primeras leyes importantes que buscaba controlar la calidad y el etiquetado de alimentos y medicamentos, en respuesta a un mercado donde muchos productos se vendían con información engañosa o sin control sanitario. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión llegó en 1937, en Estados Unidos, con un caso que marcó la historia: el elixir de sulfanilamida, producido por la empresa S.E. Massengin. La sulfanilamida ya se utilizaba como un antibiótico en forma de tabletas, pero la empresa buscaba una versión líquida, más fácil de administrar, especialmente para niños. Para lograrlo, un químico de la compañía disolvió el compuesto en dietilenilglicol, un solvente que tenía buen sabor y estabilidad, pero cuya toxicidad no había sido evaluada. El producto se distribuyó rápidamente en distintos estados sin pruebas de seguridad. En cuestión de días, comenzaron a aparecer casos de intoxicación grave, pacientes con dolor abdominal, vómitos, infección renal y en muchos casos la muerte. Más de 100 personas fallecieron, muchas de ellas niños. Las autoridades iniciaron una búsqueda urgente para retirar el medicamento del mercado. En ese momento no existían mecanismos claros para hacerlo, por lo que los inspectores tuvieron que rastrear manualmente los lotes distribuidos en farmacias y consultorios médicos. El caso dejó en evidencia fallas críticas. No se exigían pruebas de seguridad antes de la venta, no había control sobre todos los componentes de una formulación y tampoco existían protocolos eficaces para responder a emergencias sanitarias. La reacción fue inmediata. En 1938 se promulgó una nueva legislación que obligaba a las empresas a demostrar la seguridad de sus productos antes de comercializarlos, además de fortalecer la capacidad de supervisión del Estado. Este episodio no solo cambió la ley, cambió la lógica del sistema. A partir de entonces, la seguridad dejó de ser una suposición y se convirtió en una obligación. Aún así, faltaba algo clave: comprobar que realmente funcionaban. Eso cambió en la década de 1960.
tras otro evento crítico en Europa, el caso de la talidomida. Este medicamento, utilizado para aliviar náuseas en el embarazo, causó miles de malformaciones congénitas. La magnitud del daño obligó a reforzar aún más las regulaciones, incorporando un nuevo requisito fundamental: demostrar no solo la seguridad, sino también la eficacia. A partir de ese momento, los ensayos clínicos comenzaron a estandarizarse. Se establecieron fases claras de estudio, protocolos definidos y criterios medibles para evaluar resultados. Además, se introdujeron normas éticas como el consentimiento informado y la supervisión por comités independientes. Este modelo, desarrollado principalmente en Estados Unidos y Europa, terminó por expandirse al resto del mundo. Con el tiempo, organismos internacionales ayudaron a alinear criterios, creando estándares comunes para el desarrollo y aprobación de medicamentos. Así, lo que comenzó como respuestas a crisis específicas se transformó en un sistema global, un sistema que convirtió el desarrollo de medicamentos en un proceso estructurado, regulado y mucho más predecible que en cualquier otro momento de la historia. Hoy, los medicamentos son herramientas fundamentales de la medicina moderna. Su desarrollo está regulado, probado y supervisado para garantizar seguridad y eficiencia. Pero entender su origen cambia la perspectiva. Lo que hoy vemos como algo cotidiano es el resultado de siglos de experimentación, avances científicos y también errores. ¿Y tú qué opinas? Te leo en los comentarios. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Si te gustó, me ayudas mucho compartiéndolo, dejándole un like y suscribiéndote en caso de que aún no lo estés. En las pantallas finales te estarán apareciendo más videos que puede que sean de tu agrado. Mi nombre es Andrés y esto fue un episodio más de La Nota Perdida.